La propiedad tiene tres facultades o tres derechos importantes que encontramos. Es el poder usar, disfrutar y disponer de los bienes conforme a la ley. ¿Qué es usar? Por ejemplo, cuando hacemos, cuando tenemos una propiedad, ¿qué sería usarla? Si ustedes tienen un vehículo y se transportan en el vehículo, una bicicleta, una moto, un automóvil, y se transportan, lo están usando. ¿Y para qué me sirve? Bueno, para transportarme de un lugar a otro, para ir a la escuela, para ir al trabajo. Tengo un reloj, ¿de qué manera lo uso? Bueno, me da la hora. Mm, Tengo un teléfono celular, ¿de qué manera lo uso? Puedo realizar llamadas telefónicas. Entonces, la propiedad, dentro de las grandes facultades que tenemos o derechos dentro de la propiedad, es el usar. Usar la cosa, usar el bien. ¿Qué otra cosa está? El disfrutar. El disfrutar es otra de las facultades que tenemos dentro de la propiedad. ¿Y qué significa disfrutar? Aprovechar los frutos que nos da la cosa. No solamente la uso, sino que la disfruto. ¿Y qué es disfrutar? Que puedo aprovechar los frutos que me da. Por ejemplo, yo tengo un vehículo y me transporto de un lugar a otro usándolo. Ese es el derecho que me da la propiedad. Yo puedo usarlo, ir a donde yo quiera en él porque es mío. Pero, ¿qué pasa si lo rento? O lo utilizo también como Uber o como Didi o como taxi. ¿Qué va a suceder ahí? Que me va a dar un fruto, me va a dar una ganancia, me va a dar a ganar. No solamente lo estoy usando, sino que me está dando una ganancia, me está dando un fruto, me está dando una renta, me está dando frutos. Entonces yo puedo disfrutarlo. Si es una casa y esa casa o un terreno se renta, entonces estoy teniendo frutos también porque lo estoy disfrutando porque estoy obteniendo frutos, lo estoy rentando. Si tengo un dinero y lo presto y me da intereses, bueno, pues estoy disfrutándolo porque estoy obteniendo frutos. ¿Cuáles son los frutos? Los intereses que me da. Entonces, qué otra facultad tenemos? Ya dijimos usar, disfrutar y disponer. ¿Qué significa disponer? Que podemos hacer con ese bien lo que nosotros querramos, porque es de nuestra propiedad. Disponer sería, por ejemplo, que nosotros podemos venderlo, podemos prestarlo, podemos rentarlo, podemos regalarlo, porque es de nuestra propiedad, podemos disponer. Eso es la disposición. El derecho real de propiedad te da esas facultades, usarlo, disfrutarlo y disponer de él. Puedes hacer, al final de cuentas, lo que te plazca con ese bien, siempre y cuando, desde luego, respetemos conforme a la ley y respetemos los derechos de las otras personas. No podemos utilizar un bien de nuestra propiedad para afectar a otras, aunque sea de nuestra propiedad. Entonces, vimos que recordando así rápido, que el patrimonio son los bienes y derechos que tiene una persona y las obligaciones que tiene una persona, parte de su patrimonio, los derechos que tiene, sus casas, sus bienes, sus propiedades, su dinero, sus acciones, pero también parte del patrimonio son todas sus obligaciones, sus cargas, que tiene que pagar renta, que tiene que pagar eh, un préstamo, que tiene que pagar la hipoteca, tiene que pagar alimentos, tiene que pagar a los trabajadores. Entonces tiene todo, todo eso es parte del patrimonio y dentro del patrimonio tenemos a los derechos reales. Los derechos reales es la facultad que nosotros tenemos o ese poder que tenemos de manera inmediata sobre una cosa para aprovecharla. Un derecho real es la propiedad, ¿sí? Yo creo que es el más importante de los derechos reales porque abarca todo.
la propiedad abarca todo lo de un derecho real, porque podemos aprovecharnos de ella, podemos beneficiarnos de ella en todos los sentidos, usando, disfrutando y disponiendo de ese bien. Entonces, la propiedad es un derecho real que tiene esas facultades. ¿Podemos nosotros perder la propiedad? Sí, ya dijimos que podemos defender los derechos reales, podemos defender la propiedad con las acciones que nos da la ley, la facultad de ir ante los tribunales para que se nos respete ese derecho, para que se nos respete nuestra propiedad, y podemos ir ante los tribunales. Pero tenemos esas acciones, pero también la pregunta es, ¿nos pueden quitar la propiedad de manera legal? Hay una causa por la que podemos perder la propiedad de manera legal y la encontramos en el artículo 832 del Código Civil, que dice: la propiedad no puede ser ocupada contra la voluntad de su dueño, sino por causa de utilidad pública y mediante indemnización. ¿Qué es eso? Es la expropiación. La expropiación es cuando el Estado te priva de tu propiedad, te priva de la propiedad por una causa de utilidad pública y mediante una indemnización. Es decir, que te puede quitar tu propiedad, pero te tiene que pagar por ella, y tiene que tener una razón muy, muy importante, que es la utilidad pública. Entonces, nuestra propiedad nosotros la podemos mantener porque la ley la protege, pero está esa excepción, que cuando es por causa de utilidad pública, puede ser expropiada por el Estado, por el gobierno. Un ejemplo: cuando se construyó la costera, pues para poder hacer la carretera se tuvo que ocupar de mucha extensión de tierra para poder que pasara por ahí la carretera, y por donde pasó, pues le iba quitando pedazos de tierra o superficies de tierra a los propietarios que estaban por ahí por el paso de la carretera. Entonces imagínense la costera de aquí a Mazatlán, cuántos terrenos no se vieron afectados, donde a los dueños por donde pasaba les tuvieron que privar de esa parte de terreno, les fueron expropiados en beneficio de la utilidad pública. ¿Qué quiere decir en beneficio de la utilidad pública? Que es con la finalidad, ¿sí?, de beneficiar a la comunidad en interés social, a la colectividad. Esa es por causa de utilidad pública, es la razón por la que te pueden pagar, aunque te tienen que pagar. Entonces te lo pueden quitar, aunque te tienen que pagar. Entonces a esas personas de los terrenos que se vieron afectados, pues les quitaron su parte de su terreno por expropiación, pero les tuvieron que pagar también ese terreno. Y tuvieron que demostrar que era necesario. ¿Por qué? Porque era para la colectividad, para hacer una carretera, para que fuera más segura, para que fuera más rápida y en beneficio de la sociedad. A eso se le llama utilidad pública, eso es utilidad pública. Bueno, ¿y de qué maneras podemos obtener nosotros la propiedad? ¿Cómo podemos adquirir la propiedad, jóvenes? ¿Cómo podemos nosotros adquirir la propiedad de un bien? ¿Cómo adquieren ustedes su propiedad? ¿Cómo adquieren la propiedad de su computadora, de su ropa, de sus lentes, de sus zapatos? ¿Cómo adquieren la propiedad de esos bienes? Mediante la compra, ¿verdad? Mediante la compraventa. Regularmente, no siempre es así, pero la compraventa es un medio para adquirir la propiedad. Entonces, en términos generales sería mediante un contrato. Mediante un contrato podemos adquirir la propiedad de un bien que esté disponible, un terreno, una casa, un automóvil, una bicicleta, una patineta, una computadora. Cualquier bien lo podemos adquirir mediante un contrato, que es el de compraventa. Pero no solamente en los contratos está la compraventa, también puede ser una donación.
Y una donación también es una manera en que nosotros podemos adquirir la propiedad de un bien. La donación es cuando adquirimos la propiedad porque alguien nos lo regala. Sí, la donación es la transmisión de la propiedad de manera gratuita. Entonces, mediante un contrato de donación, alguien te regala un bien, te regala, no sé, un caballo, una motocicleta, y automáticamente pues ya eres el dueño, eres el propietario porque te la transmitió mediante un contrato de donación. Otro contrato mediante el cual se puede transmitir la propiedad, por ejemplo, es la permuta. La permuta es lo que antes se conocía como el trueque, pero no es como la compraventa que pagas, recibes el bien a cambio de un precio, sino que es la permuta, es cuando recibes la propiedad a cambio de una propiedad que tú das. Por ejemplo, a veces es común que una persona adquiere el carro de otra a cambio del carro suyo, ¿sí? Oye, te doy mi carro, dame el tuyo, los cambiamos y automáticamente estás haciendo un contrato de permuta. Oye, un terreno, ¿qué te parece si tienes un terreno, me interesa, te lo cambio por otro terreno mío y mi carro o tu casa? Entonces, no estás pagando un precio, estás cambiando una cosa por otra, que era como en la antigüedad era la moneda, era el trueque, era como nosotros podíamos adquirir las cosas. Te doy 10 gallinas por un costal de arroz, de frijol, etcétera, ¿no? Eso era lo que era el trueque. Bueno, pues actualmente se llama permuta, es un contrato. Entonces es otra forma de adquirir. Una de las formas de adquirir la propiedad es mediante el contrato. Ya les dije, compraventa, donación, permuta. ¿Qué otra cosa? ¿De qué otra manera? La herencia. Por herencia también, cuando una persona fallece y deja, por ejemplo, un testamento, o aunque no deje testamento, pero esa persona fallece y automáticamente se transmite la propiedad a otra persona. ¿A quiénes? A sus familiares, ¿sí? O si dejó testamento a la persona que él haya querido dejarles, a lo mejor se lo deja a un trabajador, a un amigo, que él consideró, pues no sé, a él se lo quiso dejar y es una manera de transmitir la propiedad o de recibir la propiedad por herencia. Oye, tengo una casa. Ah, sí, no, pues me la dejó un tío que falleció. Ah, bueno, pues eres dueño ahora de una casa. Es otra manera de obtener la propiedad por herencia.